Y atención con esto que les vamos a contar a partir de ahora, porque este secreto a voces de la medicina se está revelando con una investigación encarada por el propio Círculo Paraguayo de Médicos, que abrumado por la cantidad de denuncias de las familias de los residentes, que son prácticamente los médicos que están en un proceso constante de formación, están cansados, están hartos de lo que tienen que pasar los médicos en este proceso tan delicado, porque finalmente son ellos los que nos van a atender en el futuro. Rápidamente vamos a enumerar las denuncias más graves identificadas por el Círculo Paraguayo de Médicos. En primer lugar, la carga horaria excesiva. Hay un límite, pero esta carga, que debe ser, por ejemplo, de cierto horario por semana, se duplica en el sentido de que hacen trabajar en la mayor cantidad de horario posible con una intención desconocida de parte de algunos médicos. Castigos para los residentes, castigos por cosas pero sin sentido, como por ejemplo adelantar alguna comida, cambiarse de uniforme sin pedir permiso. Incluso algunos testimonios que nos llegaron alguna vez aquí en el canal hablan específicamente de que el régimen médico incluso podría llegar a ser peor o más estricto que el régimen militar, por ejemplo. También la falta de programas de estudio, y esto afecta a muchísimas universidades GRAS. Sabemos la gran cantidad de centros de estudio terciario que están habilitando la carrera de medicina, pero dice el Círculo Paraguayo de Médicos, no todos cuentan con un programa de estudio que está aprobado correctamente. Y finalmente los excesos en la cantidad de alumnos. Es decir, muchas universidades están recibiendo porcentaje por la cantidad de alumnos que presentan por parte del Ministerio de Salud, que les paga a las universidades. Por eso es que algunas están abusando con la cantidad de alumnos. Pero bueno, vamos a escuchar, presten mucha atención a lo que nos dice el doctor Rodas del Círculo Paraguayo de Médicos, porque hay, ojo con esto, consecuencias colaterales de esta explotación. Hay suicidio, hay muchos casos que abandonan su residencia, renuncian. Hay casos que nos comentan de que salieron de su guardia y durmieron en el volante y se fueron a embestir. Hay un caso concreto lastimoso en este momento. Un colega joven que dejó la residencia está con colostomía. Es decir, son situaciones concretas que nos motivó para realizar esta investigación. Hay instituciones formadoras en el sector público y también en privado que no tienen programa. Hágase idea. Bueno, ¿qué más que menos entre los familiares de los estudiantes de medicina o incluso de los médicos conocen a perfección esta gran cantidad de gravísimas denuncias? Porque estos castigos que se están dando en el tiempo de residencia vienen por parte de los superiores. Acá justamente con Carlos y Mercedes compartíamos en otras entregas la gran cantidad de quejas. Pero ojo, si un médico residente presenta una queja ante su superior, podría recibir incluso un castigo mucho peor. ¿Recordarán ustedes el caso, se acuerdan, de traumatología en IPS? Cuando salió una de las estudiantes, la casilla residencia, y denunció una tremenda discriminación de género porque era una carrera, una especialidad exclusiva de jóvenes varones. De varones. Hasta que esa presión hizo que renunciara. Terrible. Y los relatos no le dejaban comer, en la sobrecarga horaria, el superior que, como decías, en un régimen verticalista, y ella terminó renunciando a lo que siempre quiso ser, esa especialidad, traumatología, y aparentemente de exclusividad de varones. ¿Sabes qué es lo peor también, Carlos? Que la situación para muchos llega a tal punto extremo que hasta atentan contra su propia vida. ¿Cuántos casos ya hemos conocido en donde se vincula la presión que reciben estos estudiantes con su carga horaria, con la responsabilidad que pesa sobre sus hombros y toman medidas realmente drásticas? Y muchas veces de eso no se habla, Juan. Exactamente, Mercedes. Otro punto del cual no se habla. Los médicos pueden autorrecetarse o recetar a un colega, pero ojo con esto, algunos médicos están abusando con estas sustancias
para mantenerse despiertos, para aguantar la terrible carga horaria que se da lastimosamente en este régimen de casi esclavitud. ¿Recuerdan fentanilo? El uso, y es Vox Populi, y te lo comentan incluso el personal de Blanco, no. Ellos se aplican y habitualmente lo hacen en los pies para no dejar señales en los brazos. El caso de este médico con la pareja que abusaron de esa medicación, terminó ella convulsionando en un sanatorio privado y muere horas después. Meses después, el preso se termina matando en la cárcel. Hay un montón de historias de gente que se lanza al 5º piso IPS, estudiantes de medicina o que están haciendo su pasantía. De la mejor egresada de medicina de la UNA, hacía hincapié justamente en esto, en la carga excesiva para los residentes, y hablaba incluso de una semi-esclavitud para los residentes. Sí, no pueden en ir pleno al baño, acto de egreso. No pueden ir al baño, tienen que pedir permiso y a veces no consiguen el permiso. No pueden almorzar, no pueden merendar, no pueden retirarse a pesar de que su horario ya terminó, si es que no tienen la autorización de quien le está ayudando en ese momento en la residencia. Y esta joven denunciaba que ella tiene una enfermedad que le obliga a comer a ciertas horas, o si no se descompensa, no le permitían, se descompensaba. Una serie de situaciones realmente muy preocupantes. Y de qué manera estamos forjando y formando a nuestros futuros médicos. Y eso, Carlos, que eso está justificado, perdón, Aníbal. ¿Por qué? Porque hay un reglamento establecido y aprobado, ojo, por varias instituciones que dice: el médico que se está formando debe acatar, obedecer y todo eso. Pero, por ejemplo, fíjense en el caso de algunos cirujanos de alguna especialidad específica, en donde deben participar de ciertas prácticas dentro del quirófano, pero ya a su hora de salida y dentro de ese horario de castigo, entre comillas, porque sabemos que obviamente los superiores que están formando tienen esa potestad y lo que hacen es llevarlos al quirófano a que aprendan precisamente, obviamente en medicina se aprende con la práctica, pero en condiciones extremas, porque hay veces en que el cuerpo, hay que decirlo, no da más, ya no aguantan, pero igualmente se da como esta obligación dentro de lo que se considera castigo. Un secreto a voces, no es la primera vez que nos llegan estas denuncias, pero sí es la primera vez que una entidad certificada como el Círculo Paraguayo de Médicos hace esta investigación y la publica de paso, Marcelo. Y ahora es importante realmente, Juan, compañeros televidentes, y por sobre todas las cosas me quiero dirigir a aquellos jóvenes estudiantes de la carrera, a sus familias también, a decirles a ustedes de que esto que Juan ha elaborado, que datos bastante certeros hablan de la cuasi esclavitud, debe abrirnos los ojos y exigir una política de Estado para que las personas que estudian, que luego ejercen la profesión pero tan importante como la de médicos y médicas, puedan brindar un servicio de calidad. Es decir, estos hombres, estas mujeres no están trabajando con una máquina, no están reparando un vehículo, el margen de error que tienen es mínimo porque les toca solucionar problemas de la salud de una persona. Es decir, aquí el margen de error, reitero, debe ser lo más reducido posible. Y si arrancamos con esta cuasi esclavitud, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Y cuál va a ser la calidad de atención en materia de salud que le podemos brindar a cada una de las personas? Porque cuando uno está enfermo, lo único que quiere es tener un doctor o una doctora enfrente, porque la esperanza, la fe de recuperación es lo que te mueve evidentemente a poner tu vida nada más y nada menos de manos de una persona calificada, esperamos. Exactamente, Marcelo. Y de la mano con lo que estás mencionando, ¿quiénes son los entes que deben intervenir y que deben actuar ante esta situación? En primer lugar, el CONES, que rige las universidades, también el CONAREM, que es la instancia de especialización también que depende del ámbito de la salud, y obviamente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Vamos a escuchar en detalle, presten mucha atención a lo que nos dice el doctor Rodas acerca de la problemática de la carga horaria. ¿Cuánto se exige en los papeles, pero cuántas horas terminan haciendo los residentes? Nosotros en ese contexto recibimos varias quejas de los propios residentes, de familiares de residentes, sobre situaciones muy críticas. Hablan de explotación laboral, hablan de que no tienen clases, hablan de que las clases que dan son muy precarias,
Y entonces ellos reclaman una revisión de esta carga horaria que le impone la unidad formadora. ¿A qué le llamamos unidad formadora? Es el establecimiento de salud donde está llevando, en este caso, la residencia médica. Los médicos practicamos en los hospitales. Vamos a suponer un caso de cirugía general. Es ahí donde el residente empieza a operar. Pero ¿cuál es el problema principal con este exceso, que ellos llaman explotación laboral? Este exceso que ya no le permiten a ellos tener tiempo para estudiar. Efectivamente, tienen tanta carga horaria que ya no tienen tiempo para estudiar, Aníbal. Y no solamente acá estamos ante una sobrecarga horaria, también de responsabilidad. Un ejemplo reciente, este señor que se internó y le amputaron ambas piernas. ¿Quiénes estaban participando de la cirugía? Los residentes fueron dejados por los médicos considerados ya gurú, los jefes médicos, y quienes asumieron la responsabilidad de lo sucedido, los residentes. Solamente para cerrar, esto se practica hace muchísimos años y ya fueron varias las generaciones que se recibieron con este nivel de exigencia, entre comillas. Y por más de que les sea pesado, una vez que se supera porque otros superaron, creen que después tienen que aplicar el mismo sistema a quienes están cursando la carrera. Y así el círculo vicioso nunca se rompe. Si yo aguanté, vos también tenés que aguantar. Esa es la consigna. Pero eso es lo erróneo, porque no todos estamos preparados para el mismo nivel de presión. Exactamente, Mercedes. Así como decía Carlos, la verticalidad, igual que en un cuartel militar, prácticamente. Ahora bien, el CONES ahora avala las denuncias, comprueba que eso se está practicando. ¿Y qué recomienda o qué exige a Salud Pública? Rápidamente vamos a ver las medidas que pide el Círculo Paraguayo de Médicos. La suspensión del pago a universidades que hace Salud Pública a las universidades en tanto tengan tanta cantidad o no de alumnos. Por otro lado, también piden la revisión de la asignación a los centros de práctica, es decir, algunos centros de práctica, es decir, hospitales, centros de salud, no dan abasto. ¿Por qué? Por la gran cantidad de estudiantes de medicina que tienen que rebuscarse ahí para cumplir con sus prácticas. Y por último, también piden la modificación del convenio que está vigente entre Salud Pública y las universidades. Concretamente, la revisión y modificación de este contrato beca, así se llama el documento que firman los residentes al ingresar en ese establecimiento de salud, porque ellos van allí para cumplir un proyecto educativo, un programa tienen. ¿Quién le ofrece el programa? La universidad. La universidad hizo aprobar por el CONES, donde especifica su campo de práctica, donde especifica la carga horaria, donde especifica los docentes, y entonces cuando ellos llegan a la unidad formadora pareciera ser de que hay algunos excesos, porque en el reglamento dice 55 horas semanales mínimas. Sin embargo, hay denuncia de que llegan a 100, 101, 102, 103 horas semanales. Ahí está la grave denuncia presentada por el Círculo Paraguayo de Médicos. Ojo con esto, estamos buscando todavía testimonios de más familias y de más médicos que se animan a contarnos sus experiencias. Las fuentes que tenemos son anónimas, es decir, resguardamos su identidad porque tienen mucho miedo a las represalias. Seguimos esperando los testimonios de los afectados por esta grave situación problemática que se extiende a lo largo de todo el país.